En este video vamos a ver 10 personajes de The Walking Dead que merecían vivir aunque sea un poco más, ya sea por el cariño que les tenemos o por el potencial que tenían dentro de la serie. Algo importante de aclarar es que ya hice una primera parte, por lo que si tu personaje favorito no está aquí, lo más seguro es que se encuentre en la parte 1 que te invito a ver ya que termines este video. Así que dicho esto, empecemos. Abraham fue uno de los personajes más útiles que aparecieron en la serie. Era un militar experimentado, pero también un compañero leal que daba todo por ayudar a su grupo. Tenía experiencia en combate militar y uso de armas de fuego, pero también era muy bueno combatiendo caminantes. Incluso se puede ver cómo el tipo disfrutaba hacerlo. Sin embargo, no era solo el típico hombre rudo que solo destaca en los momentos de acción. Nos dieron un arco emocional bastante interesante alrededor de él, principalmente sobre cómo sus sentimientos hacia Rosita empezaron a desvanecerse cuando descubrió que ella no era la única mujer sobre la tierra, que tal vez sí se escucha algo superficial, pero analizándolo bien, pongámonos en su lugar. Imagina elegir a una persona como tu pareja solo porque crees que es la única opción que tienes, pero después te das cuenta de que no es así y que tu verdadero amor quizás se encuentra allá afuera. ¿Qué harías? ¿Te quedarías con tu pareja solo para no lastimarla o decidirías ir en busca de tu verdadero amor? No apoyo ni justifico sus acciones o mentalidad, solo digo que era interesante el arco que estaba tomando su personaje, porque repito, no se quedó estancado en la historia del típico soldado que solo pelea y dice chistes grotescos. Genuinamente le estaban dando una historia dramática e interesante, pero lamentablemente este arco comenzó muy tarde y realmente no pudimos ver más sobre eso, porque pues ya saben, Negan. Abraham sin duda tenía mucho que dar, su personaje estaba tomando mucha importancia y relevancia dentro de la historia, pero tristemente ya no pudimos ver más de él. Aquí es donde comienzan las lágrimas de macho. Para mí, Hershel es fácil uno de los mejores personajes de toda la serie. De hecho, ahora que lo pienso, tiene una de las mejores evoluciones de personaje. Lo conocimos como un anciano benevolente viviendo con su familia en una granja. Era un hombre bueno, pero firme. Luego descubrimos su secreto del granero y su mentalidad de que los caminantes solo están enfermos y que se pueden curar. Lo vimos perder la esperanza y hundirse en el alcohol y la derrota. Y después lo vimos regresar de forma varaz aceptando su destino al intentar quedarse a proteger su granja de una horda. Mírenlo con su escopeta y farmeando aura. No, demasiado épico el Hershel. Eventualmente se adaptó a este nuevo mundo y aceptó que los caminantes pues ya están muertos y aprendió a sobrevivir como todos los demás. Pero lo que hace admirable a Hershel es que él en ningún momento sacrificó su humanidad, como si lo hicieron otros personajes. Siempre pensó en que había formas más pacíficas de resolver conflictos, pero eso no lo volvía tonto o ignorante. Hershel era precavido, sabía cuándo era necesario pelear, cuándo era necesario llegar a un acuerdo y cuándo la mejor opción era escapar. Era esa guía y brújula moral no solo para Rick, sino para todo el grupo. Además, el capítulo en el que arriesga su vida para salvar a los enfermos en la prisión es una joya, de los mejores momentos de Hershel. ¿Saben qué? Ya me dieron ganas de hacerle un video. Comenten si les gustaría verlo. Además, su muerte fue una de las más emotivas, ya que no murió con miedo en sus ojos, sino con orgullo. Al escuchar ese discurso de Rick, Hershel le da la mirada más satisfactoria que un anciano le puede dar a su discípulo. Me hubiera encantado ver a Hershel llegar a Alexandria o incluso verlo hablar directamente con Negan. Creo que las cosas hubieran sido muy diferentes para todos. Pero bueno, un grande Hershel, nunca te olvidaremos. La líder de Alexandria es un personaje que yo la verdad sí creo que merecía vivir más tiempo, sobre todo porque apenas estaba aprendiendo a sobrevivir y liderar de una forma correcta. Antes de Rick era la típica congresista que aún creía que las cosas funcionaban como antes, pero después de Rick comprendió la crudeza de este nuevo mundo y comenzó a volverse más fuerte tanto mental como emocionalmente. Además, Dina siempre me agradó porque confió en Rick y en su grupo desde el día 1, aun cuando todos los demás le decían que estaba equivocada y que el grupo era peligroso. Ella veía en Rick y en los demás una guía para aprender a volverse fuertes, capaces, sobrevivientes de verdad y no una sociedad frágil encerrada en una burbuja. Hasta le agradeció a Glenn por golpear a su hijo. Bien ahí Dina. Creo que ella tenía bastante potencial para crecer. Ya tenía un liderazgo bastante firme, solo necesitaba de alguien como Rick que la ayudara a volverse más fuerte. Aún así su muerte estuvo bien escrita, creo, porque no murió postrada en una cama esperando a que la infección la matara. Se paró de frente a los caminantes que invadieron Alexandria y no se achicó ni gritó de miedo. Al contrario, gritó con rabia y con furia. Fue una buena muerte la verdad, y yo sí llegué a sentir cierta admiración por ella. Me hubiera gustado verla un poco más de tiempo en la serie porque creo que tenía bastante potencial como una futura líder.
El caso de Tara es algo particular para mí, ya que no es mi personaje favorito. O sea, no digo que sea un mal personaje o que me caiga mal, para nada. Solo digo que realmente nunca sentí una conexión con ella o algo que me produjera interés en sus historias en particular. Siempre la vi más como un personaje de apoyo, alguien agradable, pero hasta ahí. Aún así creo que su personaje sí está bien hecho, cumple con su rol dentro del grupo, en ciertos momentos es el alivio cómico o relajado y hace cosas que sí son relevantes para la historia, como por ejemplo encontrar a Oceanside o volverse la líder de Hilltop. Aunque honestamente la versión que más me gustó de Tara fue la que vimos al principio. Todo su arco de ser parte del grupo del gobernador para después arrepentirse y ser ayudada por Glenn me pareció genial, ya que Tara cargaba con esa culpa de haber destruido la prisión, aunque realmente nunca quiso hacerlo. Y al mismo tiempo no se sentía digna de pertenecer con los demás. Pero precisamente la relación de amistad y confianza que desarrolló con Glenn fue lo que ayudó a desarrollar aún más su personaje. Pero después de eso como que ya dejaron un poco en el olvido la relevancia de su personaje y desarrollo. Eso sí, su muerte fue una de las más horrendas. Creo que es uno de esos momentos en los que The Walking Dead realmente dejó un impacto en los espectadores y los fans más fieles. Tara es un buen personaje, me gusta, pero no sé, creo que tenía mucho más que ofrecer y tal vez si le hubieran escrito de otra manera, su historia y muerte habrían tenido más impacto. Sofía es y siempre será uno de los personajes más recordados de The Walking Dead. Creo que es hasta icónica la escena de ella saliendo del granero. Aún recuerdo cuando la vi por primera vez y vaya, la verdad es que fue uno de los momentos más impactantes de la serie. Sofía era la inocencia hecha persona. Era una niña asustadiza que ya vivía un infierno con el padre que tenía y solo pasó a un infierno peor cuando los caminantes aparecieron. Ahora, no sé ustedes, pero cuando yo recién vi la serie sí pensaba que Rick o Daryl la iban a encontrar con vida. Pensé que la iban a encontrar sana y salva, pero pues no fue así. Fue una niña cuya pérdida no solo marcó a Carol, sino a todo el grupo en general. Incluso Shane, que estaba convencido de que ella ya había muerto, cuando la vio salir de ese granero no pudo hacer nada más que bajar la mirada. Creo que Sofía fue un antes y un después en la serie. Marcó ese tono de desesperanza y de que no siempre vale la pena creer. Una parte de mí sí me hubiera gustado verla crecer y desarrollarse como una sobreviviente al igual que Carl, pero creo que la serie no hubiera sido la misma. Su muerte, aunque fue impactante y dolorosa, sí marcó el ritmo y la narrativa que acompañarían a The Walking Dead durante las próximas temporadas. Además, de forma indirecta, fue gracias a este horrible acontecimiento que poco a poco vimos la evolución de Carol, uno de los mejores personajes de toda la serie. Creo que Shane es el personaje más recordado de todo The Walking Dead a pesar de solo estar en 2 temporadas. O sea, yo pienso en Shane y de alguna forma siento que estuvo más tiempo en la serie de lo que parece. Y es que imaginen el peso narrativo y el impacto en la audiencia que debe generar un solo personaje para que con muy poco tiempo de aparición en una serie muy larga se mantenga vigente y siga siendo recordado como uno de los más populares a lo largo de los años. Shane era un personajazo, tenía todo: liderazgo, presencia, humor, dramatismo, agresividad, inteligencia. Era errático pero con tintes de bondad y preocupación genuina por otros. Poco a poco y de forma progresiva se fue transformando en un antagonista, pero en uno muy querido. Su muerte sí fue muy impactante y necesaria para el desarrollo de Rick, eso lo admito, pero yo de verdad hubiera sido muy feliz si Shane hubiera seguido vivo. Hubiera preferido que su personaje saliera de la serie por un tiempo y que regresara en temporadas posteriores como lo hicieron con Morgan. ¿Se imaginan a Shane irse en la temporada 2 y regresar en la temporada 4 para encontrar con esta versión de Rick? Uff, lo que hubiera pasado. Para mí Shane siempre fue tan protagonista como Rick. Me hubiera gustado ver el desarrollo de su personaje para ver en qué se hubiera convertido con el paso del tiempo. Shane dejó una huella importante en The Walking Dead. Fue el primero en darse cuenta de muchas cosas y fue el primero también en aceptar que las decisiones difíciles son las que te mantienen con vida. Shane tenía esta mentalidad de que para proteger a los demás muchas veces debes mancharte las manos, algo que Rick eventualmente tuvo que aprender a las malas. Muchos lo aman, muchos lo odian, pero todos estamos de acuerdo en que fue y siempre será uno de los mejores personajes de toda la serie. Te quiero, Shane. Bob era el positivismo del grupo, un hombre bastante común que no destacaba por ser muy listo, fuerte o hábil de alguna manera, pero sí era alguien que siempre intentaba mantener la moral y esperanza de todos. Debo admitir que al principio, cuando recién apareció en la serie, sí llegué a desconfiar un poco de él, y no tiene nada que ver con su color de piel o algo por el estilo. Sentía desconfianza ya que se veía demasiado tranquilo y con una sonrisa bastante perturbadora, casi como si fuera alguien que oculta un secreto oscuro que no quiere que nadie sepa. Y bueno, al final sí ocultaba
ocultaba algo, solo que no era un secreto perturbador ni nada de eso, sino solo su adicción hacia el alcohol, lo cual lo vuelve aún más humano, ya que aún en este mundo apocalíptico él seguía luchando contra sus adicciones más carnales. Bob era alguien bueno, tranquilo, buena onda. No era perfecto, pero intentaba ser útil y ayudar a los demás. Y lo más importante es que fue gracias a él que el personaje de Sasha me empezó a agradar también, porque una vez que Bob murió, Sasha se volvió algo insoportable para mí. Pero bueno, ese no es el punto. Al final Bob fue una víctima más de este mundo cruel. No solo fue mordido por un caminante, sino que los caníbales de Terminus se comieron su pierna. La filosofía de Bob era muy simple: ver lo bueno dentro de lo malo. El problema es que en un mundo como The Walking Dead es muy complicado ver esas cosas buenas, porque lo malo es infinitamente más grande. Aún así, lo siento Bob, no te tocaba, carnal. Pobre Otis, el tipo salió a cazar un venado y por error terminó disparándole a un niño. Ya de entrada, qué mala suerte. Hizo lo posible por llevar rápidamente a Rick y a Shane a la granja, pero su físico le falló. Vean, miren, casi se andaba muriendo. Después se ofreció para ir en busca de medicamentos y aparatos médicos para salvarle la vida a Carl, porque pues obviamente se sentía bastante culpable. La verdad es que era un tipazo Otis. Y ya estando ahí, pues bueno, Shane le dispara en la pierna para dejarlo como carnada viva y poder escapar. La verdad es que yo siempre sentí pena por Otis. Parecía un buen hombre, humilde, bondadoso, solo tuvo mala suerte. Pero entiendo que narrativamente era necesario que su muerte ocurriera lo más rápido posible, ya que él era el encargado de meter a los caminantes al granero. Así que en cuanto escuchara que estaban hablando de buscar a una niña, lo más seguro es que él les habría dicho a todos: oigan, yo acabo de meter a una niña zombie al granero hace unos días. O bueno, tal vez no lo hubiera dicho, no creo que Hershel se lo hubiera permitido, pero al menos todo hubiera avanzado de forma más rápida. Aún así, un minuto de silencio por Otis. Era un buen tipo, pero la suerte no estaba de su lado. Me sorprende lo poco que he escuchado sobre Oscar en The Walking Dead, y es que aunque sí la verdad solo salió un par de episodios, yo siempre le vi un gran potencial para volverse un gran personaje. Toda su historia de ser parte de los prisioneros, de ayudar a Rick, de ir con los demás a Woodbury para salvar a Glenn y Maggie, me hizo pensar que se quedaría como un miembro oficial del grupo. Y para mí tenía bastante sentido porque justo acabábamos de perder a T-Dog, así que pues ya saben. Pero ya hablando en serio, la verdad es que Oscar, aunque lo vimos poco tiempo, me pareció que era un personaje honorable, alguien digno de confianza y que genuinamente estaba poniendo de su parte para ganarse su lugar dentro del grupo. El problema con Oscar es que su integración al grupo llegó justamente en uno de los momentos más complicados de la trama dentro de la serie. Es decir, apareció justo cuando tenían que lidiar con los caminantes dentro de la prisión. Estaban procesando muertes importantes y además se avecinaba una guerra en camino contra el gobernador. Con todo esto es obvio que el personaje de Oscar fuera dejado a un lado. Yo creo que es un muy buen personaje, pero que apareció en un muy mal momento. Aún así demostró ser alguien valiente, digno de confianza y murió de forma heroica intentando ayudar a otros. Me hubiera gustado verlo más, creo que hubiera sido una valiosa adición al grupo, pero ya saben lo que dicen, el hubiera no existe. Y bueno, antes de ir con el último personaje de este video, me gustaría pedirte que si te gustan estos videos y no estás suscrito al canal, lo hagas en este momento. Créeme que eso me ayudaría mucho más de lo que crees. Pero bueno, ahora sí, continuemos con el último. Sí, yo sé que Shiva no es un personaje como tal, de hecho es más como un guionazo, o sea, no tiene nada de sentido, es literalmente un tigre que por alguna razón solo ataca a los caminantes o a los salvadores. Pero algo que deben de saber de mí es que si en una película o serie matan a un animal, eso me quiebra por dentro. Yo no puedo ver a un animal morir en pantalla aun cuando sé que es CGI, simplemente no puedo. Shiva era la compañera leal de Ezequiel, y la verdad es que su muerte sí me dolió bastante. De hecho, en general el capítulo en el que muere es bastante triste y creo que es uno de los mejores de The Walking Dead también, Ver a Ezequiel gritando y llorando pidiéndole a Jerry que le permitiera ayudar a Shiva me conmovió demasiado. Los que tienen mascotas saben la conexión tan profunda que puedes llegar a sentir, y la verdad es que ver morir a tu mascota frente a tus ojos debe ser cuando menos algo traumante. Yo creo que Shiva merecía vivir por toda la vida, vivir feliz por siempre y nunca morir. Te quiero, Shiva. Pero bueno, ya hablando un poco en serio, sí creo que Shiva es obviamente un guionazo, pero hasta eso creo que la supieron aprovechar, es decir, no le dieron más relevancia de la que necesitaba y la utilizaron en los momentos adecuados, menos al final de la temporada 7,